Lavan cabezas de sus clientes con garrafas. Es uno de los efectos de la falta de agua en Fuerteventura debido a las continuas averías. Ellos pueden continuar trabajando pese a la precariedad, pero hay negocios como esta cafetería que ha tenido que cerrar sus puertas por falta de agua. Buenas noches y novedades en materia de pensiones. El Gobierno ha ampliado los incentivos para aquellos trabajadores que quieran retrasar su jubilación y ha mejorado las condiciones para que las personas con una discapacidad superior al 45% puedan hacerlo de manera anticipada. Todo en un Consejo de Ministros que ha dado luz verde a un plan para facilitar que los mayores de 65 años vayan al cine rebajando el precio de las entradas. Si comparas, por ejemplo, que un paquete de pasta te suele salir como mucho 1 euro, pues el paquete de pasta de celíaco pues cerca de los 3 euros, el mismo paquete. Hasta 70 euros más de media es lo que les cuesta a los celíacos llenar la cesta de la compra. Hoy se celebra el Día de la Enfermedad Celíaca, una patología que padecen en Canarias unas 22.000 personas. Son, algo de lo mejor que he visto en mi vida. Habla de las cuevas volcánicas de Lanzarote. Una veintena de científicos de la NASA están estudiándolas estos días. Prueban instrumentos que en unos años llevarán los astronautas en futuras misiones espaciales y Lanzarote es el lugar ideal para ello. Esta susceptibilidad magnética. Y eso es... Los vecinos de Caleta de Arriba, en Gran Canaria, vivirán un momento curioso el próximo 28 de mayo. Viven en una misma calle, pero votan en diferentes ayuntamientos. Los de un lado a Galdar y los de otro a Guía. Los vecinos de esta calle vivirán un momento peculiar en las próximas elecciones. Dependiendo del número de su portal, votarán para un ayuntamiento o para otro. Y seguimos escuchando las diferentes propuestas electorales de los partidos de cara a los comicios del 28 de mayo. A partir de las 9 de esta noche, una nueva entrevista, en esta ocasión al candidato del PNC a la presidencia de Canarias, José María Hernández. Sesión de control esta tarde en el Senado ha estado marcada por la renuncia de los 7 exetarras con delitos de sangre de las listas de Bildu. Una polémica que se ha traducido en un duro cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Sánchez y Feijóo han vuelto a protagonizar en el Senado un intenso debate parlamentario. Si lo de Bildu no es decente, tampoco es decente que pacte usted con ellos. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del Partido Popular, solo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2004. Un cara a cara marcado por las acusaciones. Cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA es todo. Le ha faltado darle las gracias a los asesinos por su generosísima propuesta. Pleno en el que Canarias también ha estado muy presente. Hace mucho tiempo que los canarios estamos cansados de que se nos trate como ciudadanos de segunda. Y lo más triste de todo esto, señor Sánchez, es que eso lo está haciendo con la complicidad del Partido Socialista en Canarias. Este Gobierno ha contribuido al progreso de Canarias en circunstancias muy difíciles, pero lo hemos hecho en colaboración con el Gobierno progresista presidido por Ángel Víctor Torres. Necesitamos que Entelde haga un esfuerzo en aumentar a la Policía Nacional sus medios humanos y materiales. Nos correspondería tener 250 policías y solamente tenemos 69. A diferencia de aquel gobierno del que usted estuvo tan cerca de Rajoy, tenemos más agentes, mejor retribuidos y muchas más infraestructuras. Una sesión de control que a 12 días de las elecciones ha estado marcada por la cita con las urnas. El Consejo de Ministros anuncia novedades en materia de pensiones. El Gobierno ha ampliado los incentivos para aquellos trabajadores que quieran retrasar su jubilación y ha mejorado las condiciones para que las personas con una discapacidad superior al 45% puedan hacerlo de manera anticipada, reduciendo de 15 a 5 los años cotizados. La otra medida trata de facilitar que los mayores vayan al cine. Una inversión de 10 millones permitirá que las personas de más de 65 años acudan a las salas por solo 2 euros todos los martes. En principio, el día que se ha abordado para acometer esta bonificación sería los martes, aunque también ha de abordarse con las distintas salas y con el territorio, con un presupuesto estimado de 10 millones de euros en total colaboración, como digo, con el sector de la exhibición.
Y precisamente una medida similar a la de reducir a 2 euros las entradas para mayores de 65 años es la que acogen las salas estos días con la fiesta del cine. Desde el pasado lunes y hasta el jueves regresa esta iniciativa con la que el coste de las entradas disminuye a 3,5 euros para todos los públicos, con el objetivo de fomentar la asistencia a los cines. Normalmente el precio que tiene el cine es caro para nosotros, y si tenemos la oportunidad de venir, pues vendríamos muchas más veces. Si pudiera ser ampliable a otros colectivos, pues me parece también una opción ideal. Para los jóvenes que están estudiando, por ejemplo, gente más un poco en situación desfavorable. Los pacientes de cáncer ya no sufrirán discriminación al suscribir una hipoteca o al firmar una póliza de seguro. Tampoco tendrán que renovar el carnet de conducir cada 3 años. Así lo ha anunciado el Gobierno, que quiere aprobar el derecho al olvido oncológico dentro de la nueva ley de consumo que se está tramitando en el Senado. Llevan años pidiendo pasar página, superar la enfermedad, pero también olvidarla. El derecho al olvido oncológico es una reivindicación histórica de las organizaciones de lucha contra el cáncer, y lo hacen porque para ellos algo tan simple como contratar un seguro de vida, pedir un préstamo o firmar una hipoteca es más difícil. Si yo hubiera sabido que tú habías tenido una enfermedad grave, te hubiera puesto una prima mayor. Como me has mentido, no lo he puesto ni me he podido adaptar a esas circunstancias. Con lo cual, no quiere decir que no me lo den, sino que me pongan una prima más cara. Habrá que esperar a la letra pequeña del texto para conocer los detalles a la hora de aplicar la normativa. Ellos, los pacientes, se sienten cuestionados y en ocasiones tienen que justificar su historial médico dando explicaciones innecesarias. Nos duele. Nos cuesta mucho levantarnos después de esta enfermedad, no es fácil llevarla. Tenemos muchos problemas alrededor del cáncer de mama, no solamente es el cáncer de mama. Y que luego te quieras incorporar y te digan, no, es que usted pasó un cáncer de mama. No, ya lo pasé, y hace 5 años. Estoy bien, quiero incorporarme. En España se beneficiarán del derecho al olvido oncológico más de 2 millones de personas que hayan superado un cáncer y que no hayan tenido recaídas en el plazo de 5 años. De esta manera nos adaptamos a Europa, donde se han propuesto acabar con esta discriminación antes de 2025. El sector empresarial palmero ha plasmado en un informe de coyuntura su preocupación ante la situación que la isla sigue viviendo tras la erupción volcánica y espera que de una vez se defina una hoja de ruta clara para la isla. La Federación de Empresarios de La Palma acaba de presentar un informe de situación nada halagüeño. Ahora creo que vamos a pasar por los peores meses. Este trimestre, el Q2, va a ser el peor trimestre que vamos nosotros a tener del año, y con mucho miedo a lo que es la campaña de verano y el principio de la campaña de invierno del año que viene. Reconocen que los planes de empleo y las campañas comerciales ayudan, pero no dejan de ser balones de aire. Estos son píldoras puntuales que se dan al sector comercial o al paro para reducir el paro, pero también hay que tener en cuenta unas políticas de largo plazo. Como empresarios proponen varias opciones para superar la situación. Hemos firmado un pacto de turismo porque consideramos que el desarrollo de nuestra isla, el desarrollo socioeconómico de nuestra isla tiene que pasar por el turismo, no un turismo masivo, sino un turismo de calidad, un turismo pequeño. En definitiva, una hoja de ruta clara para la isla. Y hoy, 16 de mayo, es el día de la enfermedad celíaca. En Canarias hay unas 22.000 personas que padecen esta enfermedad. En esta jornada se pretende dar visibilidad para normalizar la vida de este colectivo. Reacción anormal del intestino al contacto con el gluten es la principal característica de la celiaquía, aunque no siempre provoca síntomas digestivos. Muchos pacientes celíacos son asintomáticos y otros tienen manifestaciones extradigestivas, digamos. Hay quien tiene lesiones en la piel, hay quien le da migraña, retraso del crecimiento en niños. Es importante detectar esta enfermedad inmune cuanto antes. El primer diagnóstico lo hace el médico de familia. Después hay que hacer una gastroscopia para confirmar, y eso ya depende del servicio de digestivo del hospital de referencia. Es un proceso que se alarga y durante todo este tiempo los pacientes tienen que seguir consumiendo gluten, porque si no las pruebas les salen negativas. Convivir con una persona celíaca requiere de algunos cambios en casa. Todos intentamos comer la dieta sin gluten para tampoco
para evitar más bien la contaminación cruzada. Y adaptarse también a la compra de los productos sin gluten que tienen precios elevados. Si comparas, por ejemplo, que un paquete de pasta te suele salir como mucho €1, pues el paquete de pasta de celíaco pues cerca de los 3 euros. Desde las asociaciones de celíacos solicitan más ayudas económicas. Jueces y fiscales terminan sin acuerdo la cuarta reunión con el Gobierno para evitar una nueva huelga en la Administración a partir del lunes. Las asociaciones estudiarán la propuesta presentada por el Ejecutivo y darán una respuesta el jueves. Una propuesta que no mejora en términos económicos, pero sí en otras cuestiones cualitativas. Y 2 personas, un hombre y una mujer, han muerto esta tarde a causa de 2 explosiones en la localidad guipuzcoana de Orio. Los hechos ocurrieron en el exterior de un parque infantil y las primeras indagaciones apuntan como causa de la muerte al estallido de un paquete que portaba uno de los fallecidos. Según la investigación policial, todo apunta a un posible caso de violencia machista. El PSOE se compromete a seguir apoyando a empresas y autónomos que lo necesiten para fortalecer la economía canaria y crear empleo. En Tenerife, sus candidatos se han comprometido a impulsar el transporte público y aumentar las instalaciones deportivas de la capital. En un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, los socialistas apuestan por seguir impulsando la colaboración público-privada. Creo que uno de los grandes ejemplos, sin duda, fue la apuesta del Gobierno de España, el Gobierno socialista, por Canarias, con los 1.144 millones de euros que llegaron a más de 25.000 empresas, autónomos. Desde el Partido Socialista queremos no solamente potenciar, sino aumentar para los próximos años, con partidas importantes que llegan a más de 800.000 euros. Las cámaras de comercio, aseguran los candidatos del PSOE, han sido fundamentales y lo seguirán siendo con ellos, dicen, para hacer llegar las ayudas públicas a las empresas. Determinante para que los recursos lleguen con rapidez a los que lo necesitan y, por tanto, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, estoy comprometido a que el Cabildo siga utilizando, en este caso a la Cámara de Comercio de Gran Canaria, como el instrumento para poder derivar ayudas a todos los sectores económicos. Vamos a activar la economía de la ciudad, procurando las condiciones, ofreciendo oportunidades a las empresas, pero también a los trabajadores y las trabajadoras. En Tenerife, el candidato al Cabildo se ha comprometido a seguir aumentando la flota de guaguas sostenibles y su personal para poder hacer frente, dice, al aumento de la demanda y los problemas de movilidad. En la gestión del Cabildo del Tenerife, los socialistas hemos apostado decididamente por impulsar nuestras 2 principales maneras de trasladarnos en transporte público, uno tranvía y otro la guagua. Y esa va a seguir siendo también la tónica, acuerdos con municipios que estén dispuestos a apostar por el transporte público y que entre las 2 instituciones podamos reforzar los servicios que prestamos al ciudadano. La candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife ha visitado estas instalaciones de Cuchillitos de Tristán, un espacio que dice va a transformar para practicar deportes. Nosotros en este espacio vamos a no solo rehabilitarnos, sino crear nuevos espacios para jugar al pádel, para jugar al fútbol, para jugar al baloncesto. Es un enorme solar. ¿Qué es eso? Un solar que en algún momento fue una instalación deportiva de Santa Cruz. Hará lo mismo, dice, por toda la ciudad. Coalición Canaria se compromete a mejorar la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria y quiere realizar una auditoría del proyecto de la Metro Guagua. En Lanzarote, los nacionalistas aseguran que es necesario mayor inversión en la zona industrial de San Bartolomé para crear empleo. Coalición Canaria se compromete a finalizar el proyecto de la Metro Guagua, pero asegura que no soluciona, dicen, el problema real de la movilidad en la capital. Coalición Canaria se compromete a hacer una auditoría del proyecto de la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria, pero además mejorar la conectividad en los barrios altos del municipio. Nos comprometemos, llevamos diciendo 4 años que los graves problemas de movilidad en Las Palmas de Gran Canaria están en los barrios de la zona alta de la ciudad y es ahí donde vamos a comprometernos, a poner más servicios, más frecuencia y a mejorar la cantidad de guaguas que atienden la demanda de los vecinos de esta capital.
Francis Candil denuncia que aún se desconoce el plazo de finalización y que ya se han gastado más de 150 millones de euros en una obra inacabada. Precisamente obras de adecuación promete el Partido Nacionalista en la zona industrial de Playa Honda en Lanzarote. El Cabildo Insular de Lanzarote tiene que estar velando porque las infraestructuras se inviertan para no solo subir la calidad de vida de los vecinos, sino también para que el posicionamiento del mercado sea estable. La posibilidad de crecimiento económico que tiene el municipio de San Bartolomé es única y exclusivamente en nuestra zona industrial y comercial de Playa Honda, y tenemos que recuperar el liderazgo que dejamos, que se perdió a partir del 2019. Los candidatos de Coalición Canaria en la isla prometen más inversiones para impulsar, aseguran, el pulmón económico del municipio. Para las personas mayores, el Partido Popular plantea un programa de atención domiciliaria y un estatuto del mayor. Aseguran también que quieren poner en valor el producto local para dar salida al sector primario y que se produzca el relevo generacional en el campo canario. Para afrontar el reto demográfico, el Partido Popular propone atención específica para mayores. Un programa de atención domiciliaria. Entendemos que es fundamental que los mayores estén en su entorno, que puedan vivir con su familia, que puedan vivir en su entorno. Entendemos también que es necesario un estatuto del mayor. ¿Para qué? Para proteger sus derechos. Y para relanzar el sector primario, los populares apuestan por promocionar el producto local vinculado al mercado turístico. La apuesta del Partido Popular pasa por seguir poniendo en valor productos como el plátano de Canarias. Es fundamental que la ficha financiera que se da a los productores, a los agricultores, se actualice. Lleva caduca desde el año 2007. Es fundamental que se revise, lo vamos a hacer desde el Partido Popular, pero también vamos a ayudar con los costes de producción. Una apuesta firme por defender lo que implica al sector, que es el sostenimiento de muchos puestos de trabajo, que es el sostenimiento de nuestro campo. Proponen también una red eficiente que genere rentabilidad al sector. Un plan de rescate con 60 millones para la ganadería. Es la propuesta de Nueva Canarias, tras escuchar las demandas de los representantes del sector primario en La Palma, profesionales afectados por la subida de precios y también por las consecuencias de la erupción volcánica. Esta tarde han mantenido un encuentro en el que han participado Juan Miguel Rodríguez, candidato al Cabildo Palmero, y Román Rodríguez, candidato a la presidencia. Bueno, yo empezaría diciéndole la importancia. 60 millones en un plan de rescate de la ganadería de todo el archipiélago entre Cabildo y Gobierno. Es perfectamente posible. Cabe en las finanzas de los cabildos y del Gobierno de Canarias añadir a los 30 millones que hemos destinado los últimos 6 meses, 60 millones más para rescatar, para mantener la cabaña ganadera, porque si no, desaparece. Unidas y Podemos ha presentado su candidatura en Adeje, un municipio del que destacan su importante contribución a la economía a través de la actividad turística. En este sentido, proponen un nuevo modelo donde se reviertan los beneficios al conjunto de la población y defienden la importancia de implantar la ecotasa y poner en marcha una moratoria turística que permita mejorar el acceso a la vivienda, así como un empleo digno. Que luchemos por la vivienda, el empleo digno y que se acabe la ocupación del territorio y que está en manos de especuladores. Por otro modelo, un modelo de turismo sostenible, que es el que tiene que ver con la ecotasa, el que tiene que ver con la moratoria turística. Que el turismo tiene que darse en condiciones de dignidad para la gente que trabaja en él. Ciudadanos apuesta por el transporte público para mejorar la movilidad en Tenerife. Una iniciativa avalada, afirman, por la gestión de Enrique Arriaga, candidato a la presidencia del Cabildo tinerfeño y responsable insular en esta materia durante el actual mandato. Se llenan la boca hablando de movilidad, pero lo único que ha trabajado firmemente durante estos 4 años ha sido Ciudadanos. Hemos apostado firmemente por el tranvía, por las ampliaciones del tranvía, por el tren del sur, por los carriles busbaos y ahora, hoy, con la compra de 249 guaguas, garantizamos el futuro de Titsa. Garantizamos además que sean guaguas el 70% sostenibles. El 28 de mayo son las elecciones, una cita con las urnas bastante peculiar en Caleta de Arriba, en Gran Canaria. Los vecinos de una misma calle votan a 2 municipios diferentes, los de un lado a Galdar y los del otro a Guía. Nos encontramos en la avenida Virgen del Mar. A mano izquierda los números impares que pertenecen al municipio de Galdar y a mano derecha los pares que pertenecen al municipio de Guía. 2 municipios totalmente diferentes que comparten una misma calle. Les hablamos de Caleta de Arriba, un pequeño barrio marinero y en el que apenas residen 20 vecinos. Esto es Guía, de la mitad de la calle hacia allá pertenece al municipio de Galdar.
Mari Carmen vive en esta casa familiar de más de 50 años. Ella y su familia festejan en la misma calle las fiestas de ambos distritos. Ahí peleamos con los dos ayuntamientos a ver quién nos apoya y nos da un poco de dinerito para poder hacer la fiesta. Ellos son Nadira y Gabriel, pareja desde hace 7 años y que viven en la misma calle, pero no en el mismo municipio. Yo soy Nadira y vivo en la parte de Galdar. Yo soy Gabriel y vivo en la parte de Guía. Nos conocimos aquí desde chicos, siempre nos hemos conocido porque vivimos en el mismo barrio, lo que cada uno es de un sitio. Un barrio peculiar que, como el Cerril, el de Anzu o el de Oya Pineda, también comparten vías fronterizas. Este martes han localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la zona de costa del puertito de Adeje, en el sur de Tenerife. A falta de la confirmación oficial, todo apunta a que podría ser el de un joven italiano que ayer por la tarde cayó al mar desde su embarcación. Los servicios de emergencia han estado desde ayer peinando la zona con un amplio dispositivo por tierra, mar y aire. Tras varios días de búsqueda del windsurfista desaparecido la pasada semana en Costa Calma sin resultados, los amigos del deportista han iniciado una campaña en redes sociales para intentar localizarlo. Ofrecen incluso una recompensa de 20.000 euros. Piden colaboración a los barcos que naveguen entre Canarias y África. Creen que pudo ser arrastrado por el oleaje hasta la costa de Marruecos o Mauritania. Salvamento Marítimo alerta de los riesgos de búsquedas por parte de personas inexpertas o sin la embarcación adecuada. Incendio anoche en el barrio de Marzagán, en Las Palmas de Gran Canaria. 2 vehículos resultaron afectados, uno de ellos ha quedado totalmente calcinado. No ha habido que lamentar, eso sí, daños personales. Bomberos y policía local intervinieron en el lugar. De momento no se ha localizado a los culpables. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura ha tenido que cortar el suministro de varios barrios de Puerto del Rosario al detectar en la última avería una rotura más que podría afectar a la calidad del agua. Es la 6ª avería en solo 5 semanas. Desde la avenida 1 de Mayo y hasta el barrio del Charco en Puerto del Rosario vuelven a verse afectados por los cortes de agua. Mientras los operarios trabajaban en la reparación de esta última avería, detectaron otra rotura en la red de depuración y saneamiento. El suministro permanecerá cortado en las próximas horas hasta analizar si el agua que llega a los barrios de las zonas bajas de Puerto del Rosario es apta para el consumo humano. Para negocios como esta lavandería no hay alternativas. Tras varios días de incidencia, los depósitos están vacíos y se plantean cerrar sus puertas, como ya han hecho en esta cafetería. Lamentablemente no pudimos porque estamos sin agua, no podemos usar la lavavajillas, no podemos lavarnos las manos. Una situación que los usuarios aseguran es ya insostenible. Ya parece un poco cachondeo que cada día una avería más, otra más, y al final salimos perjudicados nosotros. Se está buscando bidones fuera para poder usar el baño y pues muy molesto, la verdad. En peluquerías como esta lavan a su clientela así y en muchos hogares las garrafas son también la única solución. Para nosotros ya es el día a día, ¿sabes? 25 garrafas mínimo al mes. Un gasto extra para muchas familias que reclaman soluciones definitivas. El pico de paloma gomero es una planta que se encuentra en peligro de extinción. La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria ha pedido en numerosas ocasiones su inclusión en el catálogo canario de especies protegidas. A día de hoy, esta solicitud sigue sin tener respuesta. Dentro del catálogo canario de especies protegidas existen, por desgracia, un amplio número de plantas que necesitan de nuestra ayuda para poder sobrevivir y salir adelante. Y aunque el pico de paloma encaja perfectamente en esa descripción, a día de hoy no figura dentro de esa lista. ¿El motivo? Pues sinceramente lo desconozco. Lo desconozco porque numerosas preguntas hemos hecho a la consejería y todavía estamos esperando una respuesta. La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria envió en junio de 2022 una solicitud de modificación de este catálogo que incluía 18 especies, entre las que se encontraba esta planta, el Lotus gomeritus, una petición que reiteró en 2 ocasiones más y en ningún caso con respuesta. Todos formamos parte de algo, ¿no? Si estamos aquí en este mundo, plantas o animales, es porque cumplimos una función ecológica importante. Y si una planta desaparece, no solamente desaparece la planta, desaparecen también los animales asociados a ella, invertebrados, aves. Un equipo de esta casa ha preguntado también por esta cuestión al organismo autonómico, pero por el momento, dicen, no quieren dar declaraciones.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes ha organizado una formación sobre cómo comunicar en incendios forestales. Un aprendizaje que servirá de base a la hora de informar con precisión en situaciones de emergencia. La población cada vez es más exigente con la información que se le da sobre la gestión de las emergencias, los incendios incluidos. La población cada vez está más formada también sobre esa materia y quiere que la información que le llegue sea descriptiva, sea correcta, sea precisa. Los alumnos del IES Vigan en Fuerteventura son los encargados de llevar a cabo una campaña solidaria. Han buscado donantes de sangre entre trabajadores del centro, estudiantes de más de 18 años y familiares. También quieren animar al resto de la población. Se encargan de todas las tareas antes y después de donar. Dan la bienvenida a donantes, les explican qué hacer y qué condiciones hay que tener para poder donar. Muy bien, porque no es como una analítica. Un trabajo que comenzó hace semanas. Ir pasando por las clases del instituto para ver quién quería donar, a los familiares de ellos, organizando los carteles que se ven por fuera, las flechas. Una oportunidad única porque nos hemos podido meter dentro del trabajo que tiene alguien profesional. Tienen reservas para los 2 días que la unidad móvil está en el IES Vigan y algunos trabajadores del centro adelantan trabajo. Mañana pues ya lo que nos rellene, se lo preguntas mañana a la médica. Por segundo año consecutivo, el alumnado se encarga de esta campaña de donación. Aún hay tiempo para echar una mano. Este miércoles de 9:15 a 2 de la tarde seguirán abriendo las puertas del instituto a la solidaridad. Pero una donación de una persona puede llegar a salvar hasta 3 vidas, así que va a ser algo bueno por el mundo. Así que sí, yo les animo para que vengan. Más de 12 acciones de voluntariado ambiental universitario conectarán la juventud con el territorio. Uniplanet es una iniciativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria junto a Soy Mamut. Buscan la implicación de jóvenes no solo para actuar sobre el entorno, sino para concienciarlos. Ya han iniciado las actividades con un recorrido en bicicleta por el campus universitario. Vamos a hacer más de 2 acciones durante todo el año y principalmente en este primer semestre lo que vamos a hacer es una acción de erradicación de culebras este sábado 20 y también vamos a hacer una acción en la playa de las canteras actuando sobre el microplástico. Para que los estudiantes ahora pero también en un futuro tomen conciencia de que hay que trabajar por nuestra tierra y hay que cuidarla. Diferentes agencias espaciales de todo el mundo participaron en Lanzarote en la conferencia de cuevas planetarias que se celebró por primera vez en Europa. Tras ella, 22 profesionales de la NASA han alargado su estancia en la isla. Son hasta 22 científicos de la NASA estudiando las cuevas volcánicas de Lanzarote. Biólogos, astrobiólogos, geólogos, etcétera. En cuevas de muy difícil acceso. O te llevan o no sabes que existe. Y son, vamos, algo de lo mejor que he visto en mi vida. Llegan hasta ahí para probar sus instrumentos. Ese instrumento es algo que estamos desarrollando nuevo, que la intención es que dentro de unos años lo lleven los astronautas. Esto es solo de NASA. Esto está fabricado en NASA, así que es lo único que tenemos. Los prueban en una isla que no parece de este planeta. Lanzarote junto con Islandia y Hawái, los 3 puntos calientes de cuevas planetarias. Es el sitio perfecto para hacer todos los estudios que estamos haciendo. Por eso estamos aquí. Esto ha hecho que la isla sea el foco de atención de las agencias espaciales. Por la carrera espacial, de nuevo para ir a la Luna y para ir a Marte. Entonces estamos poniendo muchos recursos en el tema de estudios geológicos, geofísicos. Una carrera espacial que tiene a Lanzarote como parte de su recorrido. 250.000 personas pasaron por el Maspalomas Pride durante los 11 días de su celebración en el sur de Gran Canaria. Un evento que ha generado unos ingresos entre 120 y 150 millones de euros. El acto más multitudinario fue el desfile de carrozas, en el que participaron más de 30 vehículos y se concentraron más de 90.000 personas que se sumaron a una gran fiesta para reclamar la libertad, la igualdad y el respeto hacia todas las identidades del colectivo LGTBIQ+. Una noche más vamos a escuchar las propuestas electorales de candidatos a la presidencia de Canarias. Y este martes nos acompaña José María Hernández, que es licenciado en Filología Hispánica, experto en educación, y en estas elecciones se estrena como candidato a la presidencia de Canarias por el Partido Nacionalista Canario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Hernández. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
En 2007 acordaron concurrir junto a Coalición Canaria a las siguientes elecciones locales y autonómicas, pero el pasado mes de abril esa alianza se ha roto. Ustedes acusan a Coalición Canaria de derechización. ¿Por qué se rompió esa alianza? Vamos a ver, nosotros no acusamos exactamente de derechización a Coalición. Nosotros decimos que Coalición ha abandonado desde hace mucho tiempo el campo del nacionalismo. No está en el campo del nacionalismo. Se trata de un partido regionalista de baja intensidad. Por tanto, a nosotros ese proyecto no nos convence. Y como no nos convence y creemos en un proyecto y en un partido nacionalista, soberanista, es por lo que estamos y hemos abandonado Coalición Canaria. ¿Y cree que durante este tiempo el PNC se ha difuminado dentro de Coalición Canaria, de esas siglas? No, vamos, más que difuminado, yo diría que el proyecto original que fue Coalición Canaria, igual que el proyecto que se concibió con Nueva Canaria, fue disipándose, fue abandonando el campo del nacionalismo, el campo del soberanismo, y hoy nos encontramos que la única fuerza política nacionalista que se presenta en las elecciones es el Partido Nacionalista Canario. Bueno, según su opinión, bueno, pues ese es el Partido Nacionalista Canario, eso es lo que defiende, pero ¿cuál es el modelo político de un partido nacionalista como el suyo? El modelo político de un partido nacionalista evidentemente es construir país, construir soberanía, construir autogobierno, regularnos y controlarnos nosotros mismos. Una de las reivindicaciones más importantes que sostiene el Partido Nacionalista Canario es la necesidad de regular el control de población en Canarias a través de una ley de residencia. Este elemento que es fundamental porque desencadena a todos los demás, el de sostenibilidad, el de economía, el de vivienda, para nosotros es clave. Nosotros no nos encontramos para nada representados por otro tipo de opiniones. Se creó una comisión parlamentaria para estudiar el tema del control demográfico. No pasamos de ahí. Se creó se estuvo estudiando una ley de sostenibilidad y no ha salido tampoco. Es decir, aquí parece que los que han estado gobernando ahora son oposición y nunca han estado. Es que es incomprensible. ¿Y cuál sería la posición de Canarias desde su punto de vista respecto a España, a Europa? ¿Cuál sería? Vamos a ver. Canarias tiene que decidir sobre sus niveles de vinculación. Evidentemente, por ejemplo, el nivel de vinculación que tenemos con la Unión Europea, sosteniéndolo, es necesario hacerlo asimétrico. Nosotros no podemos tener un modelo simétrico porque somos un archipiélago y este archipiélago necesita, por ejemplo, que se regule la población. Nosotros no podemos seguir presionando al territorio, como lo estamos presionando, a la vivienda, al empleo, a las posibilidades de trabajo de nuestros jóvenes. Por tanto, tenemos que relacionarnos con la simetría, pudiendo circular los Canarias, pero no al contrario en el asentamiento. El comienzo de su campaña fue en la cumbre de Gran Canaria, de esta campaña electoral. ¿Cuál es el simbolismo de ese gesto, de hacerlo desde allí? El simbolismo es claro, un apoyo evidente a la paralización del proyecto de Chira-Soria, que nos parece un proyecto disparatado. Es un proyecto de hace 20 años, construido después de 10. Ese tipo de tecnología no tiene cabida. Cuando esté terminada Chira-Soria, ya es una antigüedad industrial. Y hace un destrozo de todos los barrancos impresionante. Creemos que es un proyecto demagógico y un empeño y un empecinamiento de algunos líderes políticos de esta isla que no entienden que ese proyecto ya no es viable, ni siquiera es un proyecto moderno. ¿Y cuál es el modelo de desarrollo sostenible que ustedes proponen? Nosotros hemos planteado, y lo vamos a plantear durante la campaña, que es necesario desarrollar elementos como la ecotasa, de tal manera que con la ecotasa calculamos que podríamos oscilar en unos 100 o 200 millones, al mismo tiempo con los fondos europeos que se van a recibir hasta el 2030, podríamos hacer una inversión en torno a unos 1.000 millones anuales, con los que recuperar, rehabilitar, generar empleo a través de la sostenibilidad.
Lo que no podemos es seguir creciendo en el espacio y en el territorio. ¿Es necesario la autosuficiencia energética en nuestro archipiélago? Evidentemente, pero las autosuficiencias no son ajenas unas a otras. O sea, yo no puedo plantear que la autosuficiencia es solo energética cuando, por ejemplo, el precio de la electricidad no lo ponemos los canarios. Podemos llenar toda la isla de molinos y, sin embargo, estaremos pagando mucho más cara la electricidad. Porque lo hacemos a precios europeos y españoles. Entonces, evidentemente, hay que regularlo. Pero si yo sigo generando población, sigo generando crecimiento, sigo trayendo muchos más turistas, voy a seguir necesitando más energía, más agua. Hay un grave problema, por ejemplo, con los residuos. Están todos los residuos, los vertederos, actualmente prácticamente todos al 100%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Generar otro tipo de barrancos para poner los vertederos? Es que es absurdo, o sea, estamos creciendo no para la felicidad de nuestra gente. Y lo que tiene que buscar un partido nacionalista es que nuestra comunidad, nuestros ciudadanos sean felices en el medio en el que viven, que es el nuestro. Sí, ¿y cómo podemos regular ese crecimiento de la población desde su punto de vista? Vamos a ver, es evidente que nadie en esta campaña electoral quiere plantear la ley de residencia. Yo les pregunto a los candidatos de otras formaciones políticas que digan si están de acuerdo o no en regularlo. ¿Se puede regular? Sí, las regiones ultraperiféricas tienen cierta flexibilidad para estar revisando permanentemente, digamos, los acuerdos, pero los acuerdos con Europa hay que volver a revisarlos. Usted estaba hablando antes de la ecotasa y también lo ha nombrado en varias ocasiones, partidarios quizás de limitar la llegada de turistas. ¿Por qué? Usted me ha escuchado a mí decir que hay que limitarlo, ¿no? Yo creo que hay que administrarlo. Es decir, lo que no podemos tener es un turismo evidentemente extractivo, donde la mayoría de la riqueza que genera no se queda en las islas. Mucha de esa riqueza tiene su fiscalidad fuera de aquí. Habrá que regularlo de alguna manera. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de que todos los hoteles, de todo incluido, que no generan economía circular, tengan impuestos específicos. Se lo preguntaba porque aquí tengo su programa económico y pone en el punto 3.6 de turismo limitar, ¿no?, el número de visitantes anuales, ¿no? Por eso se lo preguntaba. Regular. Pone aquí limitar, pero bueno, seguimos. El PNC asegura que el modelo de Canarias basado en el Estatuto de Autonomía, la incorporación como RUP a la Unión Europea y el REF, para ustedes es un modelo fallido. ¿Cuál es el modelo que ustedes proponen? Nosotros planteamos revisar los acuerdos con la Unión Europea, creando una sinergia asimétrica con la Unión, de tal manera que podamos tener una hacienda propia, una fiscalidad propia, que tengamos, además de eso, una regulación del establecimiento y el asentamiento en Canarias y el grave problema que tenemos derivado de todo eso, que es la vivienda, el empleo, todo eso tenemos que embutirlo en un conjunto que es precisamente la soberanía de la que hablamos, la capacidad de decisión. Lo que no podemos tener, como tenemos, es un estatuto de autonomía que cada vez que habla de una competencia dice que habrá que negociar y veremos con el Estado y no se desarrollan. Hablemos de la situación de las familias canarias. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. ¿Cómo podemos ayudar desde su partido político a aquellas familias que nos estén escuchando? Vamos a ver, lo que es evidente es que estamos colapsados por la falta de mercado libre. O sea, el libre mercado que teníamos en su momento con los puertos francos, hoy en día no existe. O sea, yo recuerdo, o ustedes recordarán, que el chocolate venía de Inglaterra, la mermelada, otros productos venían de otros espacios. Ahora mismo, lo que se recibe en Canarias es un comercio cautivo por parte de España. Por tanto, los precios se elevan. Si nosotros no somos capaces de abrir al mercado libre el consumo en Canarias, nos estamos circuitando. Pero es más, habría que tomar medidas con el tema de los impuestos indirectos. Lo que no puede ser es que la población esté pagando a través del IGI, ¿vale?, las subidas. Podemos intentar, o por lo menos planificar una bajada del IGI que permita al mismo tiempo
que el ciudadano lo vea repercutido en su cesta de la compra. Hay familias, ahora mismo muchas familias, que no pueden comprar ni carne ni pescado durante la semana. Esto es muy duro. Bueno, y en cuanto a los autónomos, ¿qué propone para que puedan salir adelante? Bueno, tenemos clarísimo, y es un elemento muy importante para nosotros, que ningún autónomo que no llegue al salario mínimo interprofesional tiene que pagar nada como autónomo. Es decir, habría que ver a partir de qué cantidad de ingresos ese autónomo debe pagar. Pero lo que está sucediendo en muchas ocasiones es que el autónomo pasa de 1.200 euros y está pagando cantidades excesivas por ser autónomo, lo cual también es un grave y un error que conlleva que nuestros autónomos vayan diluyéndose, desapareciendo. ¿Y usted cree que es necesario bajar impuestos? Y se podría, porque entonces, ¿con qué dinero, con qué fondos sacamos adelante a nuestro archipiélago? Vamos a ver, nos estamos planteando una reducción en todos los productos, evidentemente el IGI, ¿no? Lo que estamos planteando es establecer las cargas fiscales en función de los ingresos. Evidentemente no tenemos una hacienda propia. La primera reivindicación sería poder tener una hacienda propia. Y hay territorios que lo tienen. De tal manera que nosotros, los servicios que nos diera cualquier Estado, los pagáramos, pero recibiéramos. Si calculamos, se habla de que el Producto Interior Bruto canario puede oscilar entre 37, 40, 42, hay distintas teorías. Pero si lo analizamos bien, la mayoría de las empresas importantes que trabajan en Canarias no cotizan en Canarias. En su programa electoral dice que para combatir la exclusión social, para crear empleo, apuestan por dos leyes. Una la llaman la Ley de la Biodiversidad y otra la Ley de Reciclaje y Economía Circular. A grandes rasgos, ¿en qué consisten? Vamos a ver. Nosotros tenemos claro, y además se paró en su momento una ley de biodiversidad que estaba tramitándose en el Parlamento de Canarias. Es otra de la ley de biodiversidad. Contenía la ecotasa y evidentemente los partidos políticos representados no estaban interesados, ¿no?, en que se aprobara esa ecotasa. Por eso se ha paralizado. Entonces nosotros entendemos que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque combinado con la ecotasa nosotros podemos mejorar nuestra biodiversidad, la sostenibilidad de todo nuestro territorio a partir de esos ingresos, ¿no?, y complementados evidentemente con aquellas ayudas o, digamos, proyectos europeos que nos permitan enlazar las dos cosas. Entonces, vamos a ver, yo creo que todo lo que... y después, al mismo tiempo, la propia planteamiento de biodiversidad, lo que hace es generar trabajo y empleo para todo ese mantenimiento que es necesario de nuestros espacios, ¿no? Entonces, es muy importante que ese tema sea un tema prioritario en las próximas legislaturas. Señor Hernández, en cuanto a la conectividad, ¿ustedes piden la transferencia total de la gestión de puertos y aeropuertos, independizarlos de puertos del Estado y de AENA? ¿Eso es posible? ¿Por qué no? ¿Y cómo lo haría? Todo aquello que sea negociable es posible, siempre que tengamos la soberanía necesaria para hacerlo. Es decir, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos en este momento, de los 3 aeropuertos rentables, digamos más rentables de Estado español, 2 están aquí. Y nuestros aeropuertos están, digamos que, colaborando en el sostenimiento de todos los demás. Pero nos pasa con los puertos. Es decir, ahora mismo no tenemos control sobre puertos. Es uno de los puertos, son puertos carísimos. Me decían los empresarios el otro día que el terreno para los empresarios, el coste que tiene es casi un 37%. O sea, precios abusivos que hacen que muchas compañías, por ejemplo, muchas compañías canarias estén desapareciendo de los puertos. Pero es que además los beneficios que tiene el puerto, por ejemplo, de Gran Canaria, Santa Cruz, no se quedan aquí. Entonces, claro, cuando hay alguno que piensa que Canarias no es sostenible económicamente, se equivoca.
Usted, que es experto en educación, ¿cree que funciona el actual sistema educativo? Vamos a ver, eso sí que es una pregunta difícil porque evidentemente si le preguntara a mis compañeros, creo que algunos ya llevamos 8 o 9 reformas educativas, ¿no? Fíjense que normalmente en la vida de un profesor como máximo puede haber 2, en un país, digamos, razonable. Claro que España no es razonable. Y evidentemente hace falta una ley canaria de educación, hay que desarrollarla, pero también es necesario tener muchas más competencias en el ámbito educativo en cuanto se refiere a contenidos, currículum, contenidos canarios, y a nosotros nos importa muchísimo eso. Por eso le iba a preguntar que, siendo un partido nacionalista, a su juicio, ¿debería haber alguna materia específica en las escuelas canarias? Mira, lo más impresionante, yo creo que además es algo que sorprende, es que en muchos años de gobierno supuestamente nacionalista, los contenidos canarios se hayan desinflado en la escuela, se hayan abandonado en la escuela, pero no por los profesores, que sí lo hacen, sino por los medios que permitían antes, ¿vale?, poder contribuir al desarrollo de esos contenidos. Y esto es un déficit grande, importante de nuestra identidad. Hay varias cuestiones que quiero hacerle, preguntas antes de terminar. Por un lado, la inmigración irregular. ¿Existe una solución? A la inmigración, vamos a ver. Volvemos al problema de la soberanía. No tenemos el control de fronteras, no tenemos el control de aduanas. Por tanto, para nosotros sería fundamental poder tener ese control y que Canarias tuviese ese control. Eso es lo que defendemos. Si eso no es así, ¿cómo podemos controlarlo? Pero yo le diría algo más importante. Usted podría calcular el número de emigrantes que llegan a Canarias, pero no precisamente en pateras. Tenemos miles. Cada año se incorporan a Canarias como mínimo entre 25.000 y 30.000 personas. Y esa población llega perfectamente legalizada, ¿no?, dentro del espacio Schengen. Pero ¿y cómo soportamos esa presión sobre el suelo? En cuanto a sanidad, quiero que me diga también lo que opina. Usted habla de rescatar la sanidad. ¿Y cómo podría hacerlo? Vamos a ver, en los últimos años hay para mí un grave problema, que es que, en primer lugar, estamos perdiendo un gran número de profesionales y gente preparada por unos contratos negligentes, abusivos, como los que se están haciendo con los enfermeros, por ejemplo, y con los médicos. Es decir, el personal que nos atiende, que tiene además una gran formación, tiene que estar evidentemente mucho más protegido. Y eso hay que resolverlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, salto un poco de tema, con la Policía Canaria. La Policía Canaria la crearon, no la han desarrollado, no la han implantado y la tienen. Hay una propuesta, por ejemplo, que se implante en Lanzarote la Policía Canaria. Y para nosotros también es importante, pero hay otros muchos más temas importantes, por ejemplo, el tema de la segunda vivienda de los canarios, porque da la impresión que nuestra gente no va a poder ir a sus apartamentos al sur. No sé qué tipo de país liberal o libre es este, ¿no? Sí, señor Hernández, le voy a avisar porque saben que en estas entrevistas el último minuto que ya llega lo tiene usted para dirigirse a sus votantes, así que llegamos a ese último minuto y le cedo la palabra para que usted pida el voto. Bueno, el Partido Nacionalista Canario en principio les pide que voten por Canarias, que voten por este país, que vayan a votar, que se unan y voten todos. No les voy a decir que voten al Partido Nacionalista Canario. Les digo, voten por Canarias, vayan a votar todos, vamos unidos a votar por estas islas. Pues muchísimas gracias, señor Hernández, candidato del PNC a la presidencia del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Televisión Canaria. Buenas noches. Bueno, venga. Bueno, pues nosotros terminamos. Se quedan ya con los deportes y a continuación la previsión del tiempo se la damos con los compañeros de Una Hora Menos. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.